Alicia, siempre tenemos tantas preguntas y el tiempo se nos va de volada. En 2 minutos. Muy buenos días. Encantada de estar aquí con mucho entusiasmo, energía, vibra, buenos temas. Sí, buenos temas y precisamente el sodio, que fue lo que hablamos este martes pasado. Se tocaron muchos puntos, pero quedamos con otros pendientes. Quedamos con muchos pendientes. ¿Cómo comerlo, no? Porque está en todas partes el sodio. Es Estuvimos correcto. hablando de cómo nos podría hacer daño el exceso de sodio. Sí. Ahora dinos, por favor, cómo comerlo porque no lo podemos quitar de nuestra dieta. Definitivamente, ya que está en todas partes. eso es correcto. Sí. No lo podemos eliminar de nuestra dieta en primer punto, porque tiene funciones muy importantes para un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo, entonces lo debemos de consumir. Y otro punto que comentaste, muy cierto, es que en los alimentos está de manera muy importante, pero hay algunos que es de una manera así muy fuerte. Entonces, hoy vamos a ver aquellas alternativas para poderlo desplazar. Muy bien. y podamos consumir menos. Por ejemplo, ¿ok? las frutas no tienen sodio. Las frutas no tienen sodio de manera importante no, pero si son enlatadas, definitivamente sí. Entonces, vamos Bueno. con nuestra primera sugerencia. Si vamos a comer, por ejemplo, duraznos, piñas o mangos, en lugar de que estén en almíbar, recuerden que la vez pasada platicábamos de que los enlatados tienen mucho sodio, Sí. vamos a comer estas frutas de manera natural y nos estamos ahorrando muchísimo sodio. Una piñita con chilito y limón y sal. Fresca. Le bajamos un poquito la sal. Tantito, poquito. Bueno, mira, en relación a lo de la sal, aquí Sí. vamos una recomendación muy importante. A la hora en que nos preparen nuestros alimentos o nosotros mismos los preparemos, vamos a ponerle sal, por supuesto, porque ya lo comentabas, lo necesitamos, pero en una cantidad menor a la... O sea, que no esté muy salado. Primero, Una cosa, cuéntanos, luego vemos el plato y antes de probarlo ya le estamos poniendo exactamente, sal, ¿no? a eso voy. Sí. Antes, mucha gente todavía no lo prueba y ya le pone sal. Y aquellas ingestiones se elevan muchísimo. Otra sugerencia también fundamental, que no haya salero en la mesa. Bueno, eso- Tú lo pones, lo cocinas, ya lo preparas y ya quedó Eso te con iba a la decir, sal. de hecho esto ya se implementó ahora en los restaurantes y todo esto está prohibida la sal en la mesa, solo que tú la pidas, te la dan. Ah, Es mira. Pero es correcto, mejor sí. no tenerla porque así no estás con eso de sal a todo, ¿no? Así es. No le eche la sal a la comida. No le eche la sal a la comida. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de los embutidos, unas muy buenas recomendaciones. Sí. El embutido de manera tradicional tiene altas cantidades de sodio a través de Sí. los nitratos, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el mercado existen ya líneas que son más bajas en sodio. Sí. Entonces, ahí estamos desplazando un porcentaje que puede ayudarnos. Y otra recomendación es, antes de consumir los alimentos como salchichas, jamón, etcétera, vamos a tomar un recipiente que tenga agua, se pone a hervir, podemos poner el embutido, hierve, después lo enjuagamos un poco y también es una manera de eliminar Esa algo es una de sodio. buena recomendación. Esa es una muy Una, buena una recomendación. pequeña, Gracias. una pequeña cocción, entonces. Una pequeña, ¿Y para de que pavo es mejor? bueno, todas las líneas, Oh. dependiendo la marca, pueden tener una línea que sea baja en sodio Sí. y baja en grasa. Entonces, bueno, esa es una recomendación. Ay, gracias, porque son Buena, riquísimos los sí, embutidos, son ¿no? muy ricos. Sí, Una Ahora, tarta de jamón. una recomendación muy importante, no se trata de nunca comer nada que sea alto en sodio. Existen alimentos que llamamos como de antojo, que son ocasionales, que son de festejo. Sí los vamos a consumir, pero no de manera regular, no que estén presentes de manera permanente en nuestra dieta. Y otra cuestión fundamental también, si nosotros vamos a comer estos alimentos, tengamos cuidado con las porciones. Claro. Si son de esas hamburguesas de 3 pisos, de 3 porciones de carne. ¿Estás oyendo, Son Beto? deliciosas. Juan Son Humberto, deliciosas. enseñando que le gustan a él. Así es. Bueno, entonces, ahí lo que vamos a hacer es, primero, que la frecuencia no sea alta y segunda, que las cantidades sean razonables. A ver, una pregunta. Mi torta, esta con queso de puerco, ¿cuántas rebanadas se vale ponerle? Bueno, eso dependiendo del tamaño y yo te sugiero que sea un promedio de 30 gramos, ¿no? Muy Una bien. rebanada promedio, dependiendo la marca, puede ser en O 30 sea, como gramos. el tamaño de tu mano, por si no tienes como dónde medirla, más o menos. Bueno, si es de un embutido es mucho. Ya es La mucho. porción de carne que es otra... Lili, y es otra- depende de la mano también, porque mira Oye, la mano, no del mira la tamaño mía. de la Ah, pero va de mano acuerdo a inversa. sus necesidades, su mano. Eso sí Así puede es. ser. Muy bien. Ya fue mucho. Ahora, fíjense, me gustaría que tocáramos, por Sí. ejemplo, alimentos que son de mucho sodio y que son de consumo común, como Sí. es, por ejemplo, el pan de caja. El pan de caja tradicional para hacer el sándwich es un alimento que tiene mucho sodio. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. En los supers, normalmente los supers tienen su propia línea de panificación y estos tienen su línea de pan de caja
que no tiene conservadores, obviamente va a durar menos tiempo. Sí. Ajá. O las mismas panificadoras, ahí van a tener sus panes de caja que no tienen este tipo Oye, de conservadores. o mejor torta, ¿no? ¿No es mejor un bolillo que un pan de caja? Sí, efectivamente, esa es otra recomendación. Cuando nosotros vamos a consumir un producto de panificación, a la hora de que están envasados, todos estos que vienen en bolsita, los cuernitos, las mantecadas, todo este tipo de panes que vienen en bolsita, tienen conservadores. Entonces, una manera de cómo poder disminuir el consumo de sodio y consumiéndolos es a través de una panificación de panadería. En la panadería Muy te bien. compras el cuernito en lugar de empaquetado. Así es, y eso es una muy buena recomendación. Muy bien. Vamos a pasar a otra. Muy Los bien. cereales de caja, los cereales clásicos de desayuno, también llegan a tener mucho sodio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desplazarlos. Además, ojo, también llegan a tener mucho contenido de azúcar. Muchas veces pensamos que son como muy light, tienen mucho azúcar y mucho sodio. Podemos consumir, por ejemplo, avena natural. Podemos consumir avena y es natural. rica. Y es rica, la podemos acompañar con yogur, con leche, y Sí. entonces un Con poco de fruta. Y canelita. esto es... Sí, esto es amaranto. el amaranto también es una muy buena opción. Claro, en vez de acá las hojuelas. Oye, Alicia, ¿y lo dulce no neutraliza, digamos, la parte mala del sodio? Porque me han dicho, por ejemplo, está muy salado, ponle miel o ponle algo y ya como que se le quita lo malo de la A sal. mí me encanta, fíjate, ese tipo de comentarios me llaman mucho la atención. Oye, si nos comemos mucho de algo, pero comemos algo que consideramos benéfico, ¿ya es como si no me lo hubiera comido? Claro que no. En primera, no tiene nada que ver el sodio que yo me consuma, el sodio, la grasa, etcétera, Ya la quedó. comí. Ya quedó en tu Entonces, cuerpo. entonces, y además no tiene que ver. Ya lo sabemos. Perfecto, Alicia, como siempre, muchísimas. Les quería decir del etiquetado para que sepamos cuánto tiene bajo en sodio, porque creo que ya no tenemos tiempo. ¿Cuál es ¿verdad? el mínimo? Sí. Bueno. Y el máximo, rápidamente. Rápidamente, ¿cómo podemos verlo? En las etiquetas tiene un porcentaje que dice porcentaje BD, ¿sí? Si este valor tiene 5% del valor diario, te está diciendo que ese producto tiene el 5%, te lo puedes comer porque tiene menos sodio. Si bien. tiene 20, Sí. es alto en sodio. Es Ya bueno. es alto. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Alicia, muchísimas